Buenos días, damos de nuevo los buenos días, la bienvenida a los oyentes de COPE y a los espectadores que nos siguen por Faro Televisión. Hoy tenemos en nuestro programa de entrevista a Guillermo Martínez, candidato del PP al Senado. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, buenos días, pues muy bien, bueno, encantado de estar aquí en el Faro. Falta ya poco para el día decisivo, ¿no? Para sí, 3 días. Quedan 3 días. 3 días de campaña. ¿Qué falta por decir a los ciudadanos, a los votantes en estos 3 días? ¿Qué es lo que nos ha dicho ya en este tiempo? Bueno, nosotros estamos intentando llegar a todos los barrios de Ceuta. Todavía nos quedan algunas zonas a las que vamos a ir, entre esta misma mañana, esta tarde, mañana por la mañana, en fin, así hasta el viernes por la noche, que es el último día en el que podemos hacer campaña. Y básicamente lo que queremos, el mensaje que le estamos haciendo llegar a todos los ciudadanos es el de que nos jugamos mucho el 20 de diciembre, ¿no? Los españoles en general... Que los 4 candidatos, bueno, las 4 formaciones están de acuerdo, ¿no? Que nos jugamos mucho. Sí, yo creo que nos jugamos mucho y nuestro planteamiento es que nos jugamos mucho porque nos jugamos abandonar la senda de creación de empleo, la senda de crecimiento económico que ha marcado los gobiernos de Mariano Rajoy para volver a las políticas que aplicaba el Partido Socialista y la izquierda en este país en la época de Zapatero, que nos llevó a la destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo. El empleo debe ser la piedra angular sobre la que debe pilotar cualquier proyecto de gobierno en este país, y en el Partido Popular creo que hemos demostrado tener la receta para que esa piedra angular funcione. Vamos a volver a la noche del lunes, el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Qué te pareció el debate? Bueno, yo creo que lo seguirías. Sí, claro, lo seguí atentamente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque se presentaba en ese debate pues el presidente del Gobierno de la Nación y un candidato estable, un candidato serio, sólido, que con los pies en el suelo, frente al que pretende ser la alternativa de gobierno en este país, al señor Sánchez, al que, como ayer definió desde mi punto de vista de manera muy correcta la vicepresidenta del Gobierno, hizo el mayor ejercicio de macarrismo político que se ha vivido en la historia de la democracia en este país, ¿no? Yo creo que pudimos ver, como decía, una persona sobria, una persona educada, que fue quien ganó el debate, la educación, frente a un adversario desesperado, a un adversario que perdió los papeles de manera reiterada, que se basó exclusivamente en el insulto, la descalificación, y que se limitó durante las 2 horas a decir que iba a derogar, que iba a quitar, pero no aprovechó la ocasión que creo que tenía para intentar presentar un proyecto alternativo al que nosotros sí tenemos en el Partido Popular. Pero ¿no crees que igual, por todo lo que se desarrolló en algunos momentos del debate y por el peso que tuvo el asunto de la corrupción, ¿no? Y los reproches mutuos que se lanzaron uno a otro, ¿no crees que también en este balance de quién ganó el debate no hay que meter también a Albert Rivera y a Pablo Iglesias, que sin estar allí también pudieron al final ser los ganadores? Resulta extraño encender la televisión y no ver a Albert Rivera y a Pablo Iglesias, pero en esta ocasión no estaban presentes en ese debate. Preguntarle, ¿no? ¿Por qué no estaba en ese debate? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué se decide en el PP no participar en un debate a 4 con el presidente? Sí hemos participado en debates a 4 y en debates a 8 y en debates a 9, ¿no? O sea que ha sido así. Bueno, fue una circunstancia. Bueno, nosotros consideramos que el Partido Popular, a diferencia de otras candidaturas y de otras formaciones políticas, se basa en un equipo, ¿no? Y no solamente es el líder, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que representa ese equipo, sino que en toda España, empezando por Soraya Sáenz de Santamaría y todos los cabezas de lista del Congreso en todo el país, y aquí mismo en Ceuta tenemos un equipo. Bueno, pues es nuestra estrategia. No somos partidos que se basen en una estructura presidencialista con una única persona. No hace falta escarbar mucho y bajar muchos escalones en la jerarquía de Ciudadanos o en la jerarquía de Podemos para no conocer absolutamente a nadie, ¿no? De hecho, con todo mi respeto, ayer vino a Ceuta el número 2 de Ciudadanos, y yo estoy convencido de que el 99,99% de los ciudadanos de Ceuta no saben cómo se llama ese señor, y era el número 2 del partido, ¿no? Es una muestra de que nosotros sí tenemos un equipo, y puede ir Soraya Sáenz de Santamaría, como puede ir García Margallo, como puede ir Javier Arenas, que vino aquí a Ceuta, o María Dolores de Cospedal, en definitiva, un montón de personas con una trayectoria muy brillante, que son las que forman parte de los equipos del Partido Popular. A muchos ciudadanos que nos estamos encontrando y que tienen dudas respecto a quién votar en las próximas elecciones, siempre les hago la misma observación, de bueno, ojo, votar en Ceuta a Ciudadanos no es votar a Albert Rivera, es votar a Abdelmalik Mohamed, y votar en Ceuta al PSOE no es votar a Pedro Sánchez, es votar a Bernardina Díaz, o votar en Ceuta a Podemos no es votar a Pablo Iglesias, es votar al señor Fata, ¿no?
Y además, una segunda pregunta que les hago. En caso de que gobernase Ciudadanos en este país, que es una opción tan legítima como cualquier otra... Te pueden contestar, ¿no?, que votar al PP de Ceuta no es votar a Rajoy, es votar al señor Juan Bravo. A Juan Bravo, sí, efectivamente, pero que nosotros a Juan Bravo no lo escondemos, lo ponemos en los carteles en todo Ceuta y se puede ver, ¿no? Es que no estamos escondiendo que nuestro candidato se llama Juan Bravo en el Congreso y los candidatos al Senado somos Fátima Mohamed y yo, pero ellos sí están escondiendo a sus candidatos. Yo no he visto ninguna foto del señor Abdelmalik en ninguna cartelería, nada más que veo carteles de Albert Rivera, ¿no? Y además, otra pregunta que les hago a ellos, ¿no?, a estas personas que están indecisas, digo, plantearos que gobiernan este país Ciudadanos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién sería el delegado del gobierno? ¿Quién sería el director provincial de Educación? ¿Quién sería el director provincial de Sanidad? ¿Dónde están los equipos de Ciudadanos, de personas preparadas? Porque Albert Rivera no puede ser delegado del gobierno en Ceuta, en Melilla, presidente del gobierno, ministro de Hacienda y a su vez delegado provincial de Educación en Ceuta, ¿no? Luego eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que... Y a pesar de esto que acabas de decir, ¿tú qué crees qué porcentaje crees que se llevó? ¿No crees que se llevó un porcentaje importante de votos de los votantes que están indecisos, este 40% que señala como indecisos, este debate, pues los partidos emergentes, del debate entre Rajoy y Sánchez? Yo creo que era un debate entre el Partido Popular, o el candidato del Partido Popular y el candidato del Partido Socialista, ¿no? Y creo sinceramente que, bueno, serían los votantes del Partido Popular y los del Partido Socialista los que estaban pendientes de aquello. No creo que haya sido un debate que haya repercutido mucho, sinceramente, en el voto en general. Bueno, las últimas encuestas hablan de 30, no llega al 30% el PP de votos, que llegaría a unos 115, 120 escaños. ¿Cómo auguras tú el resultado de las próximas el próximo domingo? Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, respetaremos la decisión legítima que adopten los ciudadanos españoles y, bueno, y ese será la verdadera encuesta, será la que ¿Tú salga crees que del 20 de diciembre. ¿Están muy desencaminadas las encuestas estas? No tengo información como para poder contrastar. Supongo que cuando todas las encuestas media aproximadamente llevan a esos resultados es que no debe ir muy desencaminados, pero en cualquier caso no será la primera vez en la historia de nuestra democracia en las que las encuestas aborden o arrojen un resultado muy distinto al que se produce realmente el 20 de diciembre, ¿no? Sorpresas importantes. Se han dado muchas, ¿no? Bueno, las últimas europeas hubo una sorpresa importante, por ejemplo, con la presencia de Podemos cuando las encuestas auguraban 0,1 eurodiputado y sin embargo sacó 5. Es decir, en la historia de la democracia ha habido elecciones, las últimas de Felipe González, en las que perdía las elecciones y ganaba Aznar y sin embargo al final hubo un tirón importante de votantes hacia el partido que estaba en el gobierno, en aquel caso el Partido Socialista, y ganaron las elecciones. Yo creo que, bueno, es bueno saber las tendencias, pero en cualquier caso el verdadero resultado, el único resultado válido será el del 20 de diciembre. Si se cumplen las tendencias o lo que dicen las encuestas, bueno, el PP no va a tener mayoría absoluta y prácticamente únicamente tiene la posibilidad de gobernar en pacto, coalición, bueno, ya se vería en su momento lo que sea, con Ciudadanos, en el caso de que ambos sumaran una mayoría suficiente, ¿no? Porque otras alternativas parecen más difíciles. Bueno, nosotros lo que hemos dicho siempre, y somos el único partido que lo hemos dicho, es que debe gobernar la lista más votada, ¿no? Y pienso que esa es una premisa que se ha producido siempre en la historia de la democracia española en lo que se refiere a las elecciones generales y que creo que se debería seguir respetando porque eso es lo que van a querer mayoritariamente los españoles, ¿no? O sea, y entiendo que debería ser la lista más votada. Y ahí sí que parece que todas las encuestas indican que la lista más votada va a volver a ser una vez más el Partido Popular. A partir de ahí, pues habrá que ver qué otras formaciones políticas obtienen representación importante, habrá que ver qué nivel qué porcentaje de los escaños los obtenemos para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Todo indica a que va a ser muy complicado que el Partido Popular revalide la mayoría absoluta necesaria para poder gobernar y que previsiblemente requiera del apoyo de alguna otra formación política para poder gobernar. Lo que yo espero y deseo es que no se produzca un pacto de perdedores y que no se produzca una unión del resto de formaciones políticas para desalojar al partido que aparentemente, y según indican los sondeos, va a ser el que obtenga la victoria en las próximas elecciones. Sí, me refería a que, bueno, si es verdad que el PP gana sin mayoría, que las opciones de pacto son muy reducidas con respecto al PSOE, ¿no? Si queda segundo, incluso tercero, sí, que tiene más maniobrabilidad hacia su izquierda y hacia su derecha de poder llegar a un pacto a 3. Lamentablemente se ha demostrado en toda España y en las últimas elecciones autonómicas y municipales lo hemos podido ver, que están dispuestos a unirse, bueno, las formaciones políticas más variopintas con tal de desalojar al Partido Popular del poder y no respetar a la formación más votada. Ha pasado en muchos ayuntamientos de la costa de Levante. Hay que explicarle poco a
Javier Arenas, que estuvo ayer en Ceuta, ¿no? Efectivamente. Es el ejemplo, el prototipo más relevante. Javier Arenas obtuvo el 41% de los votos en las elecciones andaluzas las anteriores elecciones andaluzas, y sin embargo hubo un pacto entre el PSOE y otros partidos de izquierda que, bueno, pues acabaron en este caso, o no permitieron que la fuerza más votada, con mucha diferencia, pudiera ser la que gobernara la Junta de Andalucía. Evidentemente nosotros lo vamos a tener muy complicado si no tenemos una mayoría suficiente, una mayoría amplia para poder gobernar, porque hay partidos con los que definitivamente no estamos dispuestos a pactar, como le hace Bildu, le hace Esquerra Republicana de Cataluña o algunas otras formaciones radicales que sí que están pactando con el PSOE en otros sitios de España. No parece que vaya a tener suficiente respaldo los nacionalistas en esta ocasión, o el PP es suficiente para llegar a un pacto con los nacionalistas, ¿no? Que eso también hay que darle una lectura. Es positivo que ya la llave de la gobernabilidad ya no esté en manos de nacionalistas. Yo creo que cualquier resultado que salga de las elecciones, se lo digo francamente, será positivo, porque será el resultado que determinen los ciudadanos españoles, ¿no? Y si en este caso los ciudadanos españoles han considerado o consideran el 20 de diciembre que los partidos nacionalistas no van a tener un peso importante en la determinación del gobierno de la nación, pues sí, sinceramente estoy de acuerdo con usted en que será positivo. ¿Con quién es preferible o hay menos problema para sentarse a la mesa a negociar, ¿no? Para la gobernabilidad, la estabilidad de política del país, ¿no? ¿Con un nacionalista o con un representante del partido? Obviamente yo creo que para nosotros y para España en general sería mucho más interesante sentarse a pactar con un partido de ámbito nacional que no con un partido nacionalista que va a defender de manera prioritaria los intereses de su región antes que los intereses generales del conjunto de España. Te iba a preguntar que quién preferías de presidente si Rajoy no es presidente. Como no vas a contestar a eso, te voy a preguntar a quién sería el último que preferirías de presidente en el caso de que Rajoy no pudiera gobernar. A cualquiera que no fuera Rajoy. O sea, te daría igual que fuera, te sentaría igual de mal o te estarías igual de inquieto que fuera Pedro Sánchez, Albert Rivera. Yo creo que Pedro Sánchez se está autodescartando en los últimos tiempos. Bueno, se ha autodescartado desde mi punto de vista desde el principio, pero bueno, en las últimas semanas está despuntando como lo que es, ¿no? Una persona que está desesperadamente luchando por seguir estando en el machito político, cuando, en fin, es una persona que todas las encuestas y todos los sondeos le dan o que el Partido Socialista va a tener el peor resultado de la historia de la democracia en España en unas elecciones generales, ¿no? Respecto a las otras dos alternativas que se barajan como posibles candidatos a la presidencia del Gobierno con cierta solvencia según los sondeos, creo que son experimentos en ambos casos. Uno representa al populismo, aunque está intentando ahora suavizar su discurso y lo va cambiando día a día y ha pasado de ser un discurso absolutamente radical, muy cercano al populismo sudamericano, y viendo las tendencias el hombre pues ha estado viendo lo que ha pasado en Grecia, como su compañero y conmilitón, el señor Tsipras, ha tenido que recular y replantearse que lo que estaba diciendo eran propuestas absolutamente inviables. Pues también Pablo Iglesias está reconduciendo su programa y su ideología. Y el otro señor, Albert Rivera, bien, es una persona que es elocuente, es una persona que no podemos negar que da una buena imagen, es una persona que, en fin, sabe defenderse públicamente de manera brillante, es un gran locutor, pero es una persona que surge, pues eso, del marketing, de la publicidad, que probablemente él tenga una gran capacidad, pero que adolece de algo fundamental que nosotros sí tenemos, que es experiencia y equipo, ¿no? Albert Rivera se ha publicado hoy una entrevista de él, parece que es en El Mundo, donde no dice que no se aproxima directamente al PP, pero ya da un paso en el sentido de descartar directamente o volver a descartar o reincidir en el descarte de Podemos, con lo cual se está quitando una posibilidad, ¿no? Si ya directamente dice que no a un pacto, a un posible pacto, a un tripartito, ¿no? Con el PSOE y Podemos, prácticamente está diciendo que la única posibilidad de pacto es con el PP, aunque también ha puesto una condición, no sé, ya veremos si es sine qua non o no, de que Rajoy no sea presidente. O sea, todo el mundo se está moviendo, rechazando, pero todavía no hay nadie que se posicione. Bueno, yo estoy de acuerdo, estoy abierto a hablar de pactos, de acuerdos con esto y con lo otro. Yo creo que... yo creo que eso es un tema, un dato que habría que facilitar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, por nuestra parte, si somos la fuerza más votada, lógicamente entiendo que nos pondremos en contacto con el resto de formaciones políticas, si no tenemos la mayoría absoluta, para intentar formar gobierno. Y bueno, es previsible y casi seguro que el Partido Socialista no va a ser una opción,
es casi seguro que Podemos tampoco va a ser una opción, el resto de formaciones minoritarias pues previsiblemente tampoco estén con nosotros y bueno, la única alternativa quizá de tener conversaciones relativamente estables, porque las hemos tenido en otros puntos de España, por ejemplo la Comunidad de Madrid, es con Ciudadanos. Bueno, quizás sea la formación política con la que nos una más ideológicamente, especialmente en algunos conceptos como el de la unidad de España y en algunas cuestiones relacionadas con el liberalismo en el aspecto económico, ¿no? Bueno, pues previsiblemente ese puede ser un escenario, pero insisto, yo creo que hay que esperar al resultado del 20 de diciembre para poder tener todas las cartas encima de la mesa y entonces ya empezar la partida. Con respecto a Podemos e incluso con el PSOE, más o menos se pueden intuir cuáles pueden ser las líneas rojas en una negociación. ¿Cuáles serían las líneas rojas con Podemos? Con Ciudadanos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que intentar tener, como decía al principio, una mayoría lo suficientemente amplia, suficiente fuerza política como para intentar que nuestro programa electoral o la gran parte de nuestro programa electoral se pueda adoptar en ese nuevo gobierno que se afronte en la siguiente legislatura. Nosotros tenemos que poner encima de la mesa nuestro programa electoral con el que concurrimos a las elecciones y esa debe ser la base sobre la que debe pivotar, si somos la fuerza más votada, la acción de gobierno de los próximos 4 años, sea con Ciudadanos o sea con cualquier otra formación política, ¿no? Si ese escenario se produjera en Ceuta, de necesidad de llegar a un pacto para gobernar Ceuta o para poder sacar adelante pues, alguna ley o alguna ordenanza, bueno, lo que sea, ¿con qué partido, qué conformación, con qué personaje o con qué candidato de aquí, de Ceuta, cree que sería más posible llegar a un pacto? Me habla usted de una autonómica, claro. Sí, por ejemplo, no sé, ya hay que falta llegar a un acuerdo a nivel local con uno de los candidatos. Bueno, yo creo que el gobierno de Juan Vivas ha demostrado, y el Partido Popular en Ceuta, capacidad para adoptar decisiones consensuadas con todas las formaciones políticas que forman el arco parlamentario, tanto el PSOE como Caballas, como Ciudadanos, como el Partido de Movimiento sobre la Dignidad, ¿no?, de la señora Fátima Ahmed. Yo creo que bueno, es cuestión de sentarse a analizar punto por punto lo que se quiera programar. Nosotros, estando yo mismo en el Gobierno, hemos aprobado presupuestos por unanimidad. Eso decía porque parece que a nivel local es más fácil llegar a acuerdos cuando los problemas yo son creo más que cercanos. Primero que las relaciones personales en general en Ceuta afortunadamente son bastante cordiales, ¿no? Yo creo que hay una buena sintonía personal y después hay puntos en los que no estamos absolutamente de acuerdo, pero sí que es cierto que identificamos de manera general los mismos problemas, las mismas situaciones y yo creo que aquí no sería muy complicado intentar llegar a un punto de encuentro. Bueno, seguramente que estarían de acuerdo todos en que el principal problema en Ceuta es el paro, sigue siendo el paro. Sin duda. ¿Qué propone el PP hacer estos próximos 4 años que no se haya hecho ya? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es mejorar los incentivos, tanto fiscales como en el ámbito de la seguridad social, para seguir fomentando la contratación de trabajadores, la conversión de contratos temporales en indefinidos. Nosotros apostamos por una rebaja también fiscal en el ámbito del impuesto de sociedades y también en el IRPF, que afectaría en este caso a los autónomos, con el objetivo de bueno, pues que eso pueda repercutir en una más eficiente o no un más eficiente desarrollo económico. Tenemos una apuesta clara por los emprendedores y en ese aspecto pues también hemos puesto encima de la mesa medidas vamos a poner encima de la mesa medidas para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. En definitiva, bueno, nosotros creemos que el modelo que ya está funcionando en este país y que ha supuesto la creación de 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 2 años, medio millón en cada uno de ellos, es el modelo que hay que seguir desarrollando y que esperemos que esa bonanza que se está produciendo a nivel nacional también tenga una repercusión en la creación de empleo en Ceuta. Hay una pregunta que yo creo que conviene responder, ¿no? Si es un tema económico. Una ciudad con 85.000 habitantes, más o menos, con 12.000 parados, ¿va a ser capaz algún día de absorber esa mano de obra que está desocupada? 12.000, 13.000 parados. Bueno, yo tuve ocasión en otro debate que tuvimos en esta casa hace unas semanas de analizar la cuestión, ¿no? El partido político que venda a los ciudadanos de Ceuta que va a acabar con el paro les está engañando, ¿eh? Y nosotros no queremos engañar a nadie y no podemos decir ni podemos comprometernos a que aquí los 13.000 parados que hay ahora mismo van a encontrar un trabajo de la noche al día. Ya quisiéramos nosotros poder tener la fórmula, pero creo que no la tenemos nosotros ni la tiene ninguno, ¿eh? Porque bueno, el paro en Ceuta tiene unas connotaciones muy específicas en las que yo creo que hay que hacer un trabajo a medio plazo, no es un trabajo inmediato, no podemos sacar de una chistera 13.000 puestos de trabajo. Creo que hay que incidir mucho en la formación.
en la formación en los colegios, hay que acabar con las tasas importantísimas que tenemos de abandono escolar, hay que incidir mucho en esa cuestión, hay que también dar alternativas en el ámbito de la formación profesional, y ahí es verdad que el Partido Popular tiene una apuesta clara por la formación profesional y en particular por la formación profesional dual, y eso ha supuesto un incremento en el número de personas que están ahora mismo apuntadas a la formación profesional en cerca de un 30%. Insisto, educación, formación y después intentar, pues eso, desarrollar los nichos de mercado que esta ciudad tiene, ¿no? Uno de ellos indudablemente es las relaciones con el vecino Reino de Marruecos, las relaciones comerciales y turísticas, y en ese aspecto tenemos un proyecto para la ampliación de la frontera del Tarajal, para la remodelación de la entrada a Ceuta desde el Tarajal, con una inversión ya programada en el programa operativo FEDER de 20 millones de euros, que supone, bueno, pues entendemos que va a ser un incentivo o va a ser un mecanismo que va a permitir dar una solución, por lo menos temporal, o por lo menos a medio plazo, perdón, a los problemas que tenemos ahora mismo en el Tarajal, y sobre todo ya no solamente resolver la problemática del Tarajal, sino intentar incidir de manera positiva en la fluidez de las relaciones comerciales con Marruecos. Ahora le voy a preguntar por el Tarajal, pero yo también quiero preguntarle otra cosa de esto del desempleo, de relanzar la economía y todo esto. Parece geográficamente que la península está muy cerca, casi, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces se ve desde aquí y es 45 minutos, una hora y pico de viaje, pero son 70 euros lo que nos separa de la península, 70 euros viaje de ida y vuelta para un ciudadano de la península. Esa es una barrera muchas veces insalvable para potenciales visitantes de la península Ceuta, que son visitantes consumidores, gente que puede estar en hoteles, que puede acudir a actos culturales de aquí. ¿Cómo se va a hacer para separar esa barrera que hoy por hoy es infranqueable? No veo yo que los barcos vengan llenos de visitantes, de gente a pasar el fin de semana, sino justamente lo contrario, ¿no? Vemos barcos llenos de gente que al menor puente abandona la ciudad. Esa es uno de los grandes retos que tenemos para la próxima legislatura, ¿no? Intentar procurar un abaratamiento del coste del transporte, fundamentalmente del barco para las personas que nos quieran visitar desde la península, más que incluso para los residentes, ¿no? Que también. Nosotros estamos trabajando en una línea que es la de intentar obtener o establecer una tarifa máxima a la que se pueda cobrar, como ya ocurre en el ámbito aéreo en algunas otras zonas del país, por ejemplo la línea aérea Almería-Sevilla. Las compañías que operen en esa línea no pueden cobrar por encima de un precio máximo que está establecido por ley, ¿no? Bueno, estamos trabajando en esa línea. Bueno, ahora nos ha pillado todo este proceso electoral en la que la Administración General del Estado está un poco pendiente, como no puede ser de otra manera, de las elecciones generales, pero tan pronto pasen, el Gobierno de la ciudad me consta que sea quien gobierne en este país va a plantear esa cuestión. La gravedad del problema, una persona que está, por ejemplo, en un aeropuerto importante internacional como Málaga, por supuesto Madrid o Barcelona, puede recibir una oferta para visitar París, Roma, Berlín, Londres por menos de 100 euros. Y frente a esos destinos compite Ceuta por un precio, con todo lo que implica el desplazamiento, el barco, llegar hasta el puerto de Algeciras, prácticamente al mismo nivel. Ahí estamos en una situación de inferioridad. Es un problema, el Estado pone mucho dinero encima de la mesa para resolver el problema, puesto que bueno, tiene un contrato en el que se le están aportando a una de las empresas que está operando la línea del Estrecho pues cerca de 2 millones de euros al año, más lo que supone la bonificación por residencia, que son muchos millones de euros. Es decir, que hay una inversión, quizás es una inversión muy importante, hablo de muchos millones de pesetas, ¿no? O de euros, ¿no? Pero quizá, bueno, o sea, estamos barajando esta fórmula que le comentaba, de establecer una tarifa máxima y que todas las empresas que operen en el Estrecho tengan que, como un máximo, cobrar esa cantidad. A ver si ese puede ser un mecanismo que permita resolver la cuestión. Lo que parece es una cuestión, que solución, que no me imagino qué solución puede haber, más que aplicar la ley a rajatabla, es el problema del Tarajal. ¿Cómo solucionamos eso? Que aquí lo venimos advirtiendo día sí y día también. Cualquier día va a pasar una tragedia grave de la que todo el mundo va a tener que lamentarnos en el Tarajal, con los porteadores. Y es verdad que ustedes lo están debatiendo con bastante frecuencia. Es una cuestión muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque conviene recordar que tenemos un acuerdo con el Reino de Marruecos. España tiene un acuerdo con el Reino de Marruecos por el cual los ciudadanos de Ceuta pueden acceder a la provincia de Tetuán y libre de acceso, y viceversa. También los ciudadanos de la provincia de Tetuán
pueden acceder a Ceuta sin necesidad de visado, simplemente con un pasaporte por un paso de 24 horas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el desarrollo económico que se ha producido en torno a la actividad económica de Ceuta en el norte de Marruecos, hay muchas personas, cientos de miles de personas que viven de la actividad económica que se origina, no solo en los polígonos del Tarajal, sino en el resto de empresas ceutíes. Al albur de esa bonanza ha habido muchos ciudadanos marroquíes que se han trasladado a la provincia de Tetuán, y estamos hablando de un incremento poblacional desproporcionado, ¿no? Claro, esas personas vienen con la intención de intentar desarrollar o tener una actividad económica relacionada con Ceuta, y todos quieren pasar por la frontera al mismo día y a la misma hora, ¿no? Luego es un problema de gran magnitud. Lo que estamos intentando poner encima de la mesa, lo que el Gobierno de la Nación está intentando hacer, por un lado, ha sido la apertura de un nuevo paso fronterizo específico que cierre el paso del Bius, que es un auténtico embudo que pusieron en marcha los socialistas hace ya 8 o 9 años, y hacer un nuevo paso que ya está construido, que es el Tarajal 2, está pendiente de una obra que está terminando la Ciudad Autónoma de Ceuta de acceso para regularizar esa situación, y esa sería una medida que a corto plazo debería de alguna manera relajar la tensión que se está produciendo en los polígonos en estos momentos. A medio plazo y a largo plazo, lo que tenemos encima de la mesa es lo que le comentaba antes en otra pregunta de su entrevista, ¿no? Por un lado, la remodelación del acceso a la ciudad desde el Tarajal, con una inversión destinada a 20 millones de euros, y por otro lado, el proyecto que está haciendo el Ministerio de Interior de ampliación de la frontera, con nuevas cámaras de seguridad y con nuevos sistemas de control más modernos que permitan agilizar ese paso para evitar lo que pueda ocurrir. Pero fíjese que dos cosas. A la menor oportunidad, de desarrollo, de negocio, de colaboración, ¿no? que ofrecen las relaciones entre España y Marruecos, en el caso de Ceuta son mínimas, por el problema que sabemos que Marruecos no reconoce a Ceuta, se producen unas sinergias económicas que favorecen a las dos partes, en mayor medida a uno u otro, pero favorecen a las dos partes. ¿Qué pasaría si realmente las relaciones fueran unas relaciones fluidas, de colaboración, de cooperación? Yo creo que sería positivo, ¿no? Sería positivo, tanto más positivo para Marruecos como para nosotros. Pero eso, Luis, yo creo que no se nos puede reprochar a nosotros. No, evidentemente, exactamente, pero eso habrá que... Ya quisiéramos nosotros que hubiera una relación institucional mucho más fluida de la que... y más... Desde Ceuta es difícil, ¿no? Solucionar esto. Por supuesto hay que solucionarlo de Madrid. ¿Se puede hacer algo? ¿O el status quo es imposible de moverlo? Yo creo que las relaciones entre España y Marruecos y para el Ministerio de Asuntos Exteriores han sido una auténtica prioridad, ¿no? Porque no solamente es el problema del Tarajal, que indudablemente es un problema o es una cuestión que preocupa y ocupa al Gobierno de España, también hay otras cuestiones en las que esa colaboración está dando frutos, ¿no? Como es el control de la inmigración o es en otros ámbitos, ¿no? Yo creo pero que... todo eso ha sido a costa o llegando a un acuerdo tácito de decir, bueno, dejamos relegado Ceuta y Melilla, la situación de Ceuta y Melilla, en determinados, sobre todo a nivel del tratamiento de cómo... No estoy de acuerdo, porque si eso fuera así, probablemente en Ceuta y Melilla habría una avalancha de inmigrantes subsaharianos todos los días, ¿no? Y no, me refiero al reconocimiento político o las relaciones entre Marruecos y Ceuta y Melilla. Es que España no tiene que plantear, el Gobierno de España no tiene nada que plantear respecto al estatus político de Ceuta y Melilla en Marruecos, tendría que ser al revés. Y no me refiero a eso, por supuesto que no, eso es indudable. Y lamentablemente Marruecos, cuando abre el debate, no es precisamente para consolidarnos como ciudades autónomas pertenecientes al Gobierno de España o a España, sino cuando abre ese debate es para abrir exactamente lo contrario, ¿no? Para reclamar la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Luego es un debate que desde luego nosotros no vamos a abrir porque no tenemos nada que abrir, porque hablar sobre Marruecos, con Marruecos sobre el estatus de Ceuta y Melilla, por ejemplo, sería como hablar sobre Cuenca. Sabe que Melilla tiene una aduana principalmente porque era necesario, era fundamental por el tema de los productos de la construcción. Interesaba a Marruecos, por supuesto, y interesaba a Melilla. Bueno, pues ahí hay una cooperación interés mutuo que también... Es un acuerdo consuetudinario que surge de la época del protectorado, cuando Marruecos quería dar salida a los minerales del Rif, y entonces, bueno, pues... Bueno, pues me refiero que hay tantas cosas que nos interesan a las dos partes que no sé si será posible dar algún paso más para... Bueno, en este caso, sinceramente, se lo digo, Luis, a quien más le interesa desde el punto de vista económico la cuestión del Tarajal no es a España ni a Ceuta, ¿no? Es a Marruecos, ¿no? Porque realmente, siendo importante la actividad económica que se lleva, sobre todo la indirecta, ¿no? Desde el punto de vista de los transportistas que puedan estar vinculados, las navieras,
pero realmente no son tantos los ceutíes y los españoles que tienen un puesto de trabajo relacionado directamente con la actividad de los polígonos del Tarajal. Sí, sin embargo, son muchos miles las personas que desde el otro lado de la frontera sí que vienen a Ceuta a buscarse la vida a la luz de los polígonos del Tarajal. La mayoría de los empresarios, muchos de los empresarios que están allí, no son siquiera españoles, ¿no? En cualquier caso, comparto la preocupación. Creo que el Gobierno de España está intentando poner los elementos de los que buenamente dispone para resolver la cuestión. Creo que también se están intentando negociaciones, o se llevan a cabo, me consta, conversaciones formales e informales con el otro lado de la frontera para intentar resolver la cuestión. Muchas veces son cuestiones que se acuerdan ese mismo día, en ese mismo momento, porque bueno, las circunstancias cambian y de repente surge una avalancha y las conversaciones son continuas, me consta, pero quizás sobre esto con quien tendrían que hablar es con el delegado del Gobierno. Bueno, volvemos un poco a la campaña. Me imagino, bueno, seguro que ha tenido un contacto mucho más estrecho ahora con los ciudadanos, con los votantes. ¿Qué es lo que le preguntan cuando se dirige a un potencial votante? Bueno, hay de todo, ¿no? Yo le debo reconocer, y se lo digo con absoluta sinceridad, que en general los votantes están siendo, bueno, los ciudadanos están siendo muy cariñosos con nosotros, ¿no? La verdad es que estamos encontrando mucha receptividad en todos los puntos a los que vamos. La gente, en líneas generales, está siendo muy abierta con nuestra petición del voto y muy estimulante en cuanto a continuar en esta pelea, ¿no? Es cierto que, lógicamente, hay personas que no aceptan nuestra opción política y es absolutamente respetable, pero hemos tenido, en fin, en esos casos también siempre, por supuesto, en el ámbito de la educación, porque los ceutíes yo creo que ya es una población madura que afronta esto con absoluta naturalidad y no es lo mismo que hace años en los que había confrontaciones. No hemos ido a cualquier punto de Ceuta, en cualquier punto de Ceuta hemos pedido el voto y en cualquier punto de Ceuta nos han tratado bien. Bueno, tú aspiras a ser senador. Me imagino que alguno de los potenciales votantes ha preguntado, ¿y eso para qué sirve el Senado? Bueno, el Senado es una Cámara importante, lógicamente. Es una Cámara importante por varios motivos, ¿no? Por un lado, porque es la Cámara de segunda lectura de las leyes, es decir, las leyes van al Congreso, pero después pasan al Senado también, donde también son refrendadas, donde también son mejoradas, donde hacemos enmiendas, donde mejoramos. Yo he tenido la ocasión, siendo miembro del Gobierno de la ciudad y teniendo parlamentarios nacionales, de utilizar, entre comillas, ¿no?, de pedirle a nuestros senadores que hagan modificaciones a leyes que se han aprobado en el Congreso y que a lo mejor no beneficiaban a Ceuta o la perjudicaban, ¿no?, o no lo beneficiaban tanto como quisiéramos. Y se ha hecho una enmienda. En la fase de proyecto de ley también se puede hacer algunas correcciones. Sí, pero hay veces que se aprueban cuestiones en el Congreso, es en ese momento cuando tienen publicidad, y después existe una fase de enmiendas en el Senado, donde, insisto, hemos introducido cuestiones tan relevantes como la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social se introdujeron por el Senado, ¿no? Luego hay una fase importante en la que, bueno, dos ojos, que son los del señor Bravo, espero, en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura, verán menos que 6, que seríamos los 2 senadores que también vamos por Ceuta, ¿no? Hay otra cuestión importante, y es que el Senado es una Cámara de control del Gobierno, es una Cámara en la que también comparece el presidente del Gobierno y los ministros y tienen que responder sobre su acción de gobierno, ¿no? Eso, en el caso de que gobierne el Partido Popular, será interesante, pero sobre todo será muy interesante en caso de que no gobierne el Partido Popular, puesto que si nosotros como representantes estaremos allí y le preguntaremos a los ministros y estaremos intentando hacer un especial hincapié, en caso de salir elegidos, en que no deben dejar de mano Ceuta y en que la cohesión territorial pasa y empieza en Ceuta y Melilla, ¿no? Y después hay una tercera función, que es la de representación territorial, y yo creo que ahí es donde el Partido Popular lleva en su programa la modificación del reglamento del Senado para darle un mayor enfoque en el ámbito territorial y hacerlo más cercano, si cabe, a los ciudadanos. La sensación que es una cámara de revisión, de corrección ortográfica, de matización, de puntualización. Hombre, si usted considera revisión ortográfica la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social, pues bueno, es una quiero decir que quizás eso es un error que habría que haber corregido en el momento de que la propuesta llega a proyecto de ley. O sea, no sé si yo creo que hay que reformar el reglamento del Senado, así lo llamamos en nuestro programa, darle un mayor enfoque de representación territorial, mantener las competencias que ya tiene, que ya son importantes, pero indudablemente reforzarlas y sobre todo hacer una Cámara más cercana a los ciudadanos. Quedan menos de 10 minutos. Seguro que también en su contacto con los ciudadanos le habrán preguntado por otros temas importantes, otros 2 temas importantes en Ceuta, ¿no?, y en la mayoría del país. Es el tema de la sanidad y la educación. 2 problemas que aquí también tienen una especial gravedad. ¿Qué les dice? Que por solucionar un problema que han estado ustedes gestionando y que, bueno, que han hecho mejor, peor, pero que todavía sigue teniendo cosas que solucionar.
Bueno, en el ámbito de la sanidad es cierto que, bueno, ya por muy repetido que esté el discurso, no podemos dejar de hacer alusión a él, ¿no? Y es que es cierto que cuando llega el Partido Popular al gobierno se encuentra una administración al borde de la quiebra, ¿no? Con un déficit público disparatado muy superior al que decían los datos y que implica, porque así era imprescindible para cubrir con los criterios de convergencia que exigían nuestros socios comunitarios, el tener que llevar a cabo una serie de ajustes importantes, y entre ellos el de la no cobertura de plazas en la administración pública en general, y también afectaba ese principio tanto a la sanidad como a la educación. Afortunadamente hoy la situación pues ha cambiado, las administraciones públicas se encuentran, las finanzas públicas se encuentran mucho más saneadas, y eso nos permite que se puedan estar cubriendo las tasas de reposición tanto en una administración como en la otra, y eso es importante. Es decir, eso lo que quiere decir es que ya las plazas que quedan vacantes o jubilaciones se están empezando a cubrir de conformidad con las leyes que se aplican en estos momentos, ¿no? Nuestro compromiso para los próximos 4 años en el ámbito sanitario pasa fundamentalmente, bueno, pues intentar cubrir los niveles de profesionales que se requieren por parte de los especialistas y, bueno, los profesionales del sector sanitario. Tenemos en nuestro programa un plan para la reducción de las listas de espera de ámbito nacional, y que obviamente pues aquí en Ceuta se aplicará de primera mano, porque el INGESA es una competencia que no está delegada en el resto de comunidades autónomas. Tenemos también en nuestro programa la firme decisión de procurar que los pacientes puedan elegir a su médico, a su enfermero, a su pediatra, y esas son un poco las líneas, lo principal. Tenemos un programa en el ámbito sanitario que tiene más de 50 puntos y que yo ahora mismo de memoria no recuerdo, y que además sería... Pero en esencia se puede concluir que la época, el periodo de recortes ha terminado. Yo creo que sí, yo creo que las administraciones públicas han llegado, bueno, el momento en el que las cifras de recaudación tributaria nos están permitiendo, gracias a las medidas adoptadas, bueno, afrontar nuevos retos y afrontar nuevos proyectos que consoliden el estado de bienestar y en particular en el ámbito de la sanidad. También en la educación hace falta bastantes inversiones. En el ámbito educativo, centros y sí, en el ámbito educativo hemos comprometido 14 millones de euros, y además lo hemos comprometido presupuestariamente. Quiero decir que no es un compromiso que quede sobre el papel, sino que es que está dotado con fondos, ¿no? En concreto, los 2 colegios que ya se están construyendo, y el instituto que se pretende construir con fondos europeos a partir del año que viene. Está por delimitar definitivamente la zona, pero sí tiene una dotación de 7 millones de euros para la construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria. En ese aspecto, como digo, pues 14 millones de euros de inversión frente a 0 euros que invirtió el Partido Socialista en los 8 años que tuvo Zapatero, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos para intentar acercarnos a los niveles medios del resto del país en el tema educativo? Pues estamos muy por debajo, ¿no? Fundamentalmente yo creo que hay que hacer... por la problemática de niños que tienen dificultades. Hombre, ahí están los especialistas, ¿no?, sobre la materia, y yo creo que nosotros tenemos un magnífico equipo en el Ministerio de Educación en estos momentos, con León Bendayán a la cabeza y el resto de personas que le acompañan, y ellos son los que tienen que un poco definir. Yo, modestamente, no soy especialista en la materia, no soy especialista en nada, pero bueno, soy licenciado en Derecho y me dedico a los fondos europeos y a los fondos comunitarios, pero por lo que he escuchado de ellos, de los que se puede aprender mucho, y por lo que viene en nuestro programa electoral, indudablemente hay que enfocar mucho la cuestión en el ámbito de la familia, ¿no? Hay que incidir mucho en las familias, en la necesidad de detectar de manera precoz dificultades en el aprendizaje, y bueno, pues intentar reforzar y crear programas específicos para esos alumnos que ya desde chiquititos estamos viendo que tienen problemas de aprendizaje, y bueno, pues a lo mejor hay que darle una dosis mayor de refuerzo en el ámbito del castellano o en cualquier otra cuestión, ¿no? Insisto, en nuestro programa tenemos una batería de medidas específicamente, pero van fundamentalmente muy enfocadas a la detección precoz de esas dificultades en el aprendizaje, en la atención primaria, como elemento para intentar evitar el fracaso escolar. Y algo bien estará haciéndose cuando en estos últimos 4 años se ha reducido un 7%. Cuando llega un líder del PP a nivel nacional, como ayer en la Arena, ¿qué comenta? ¿Qué sensación trae? ¿Optimismo?
animan a trabajar, a dar un último esfuerzo. ¿Qué le comentan a usted? Bueno, Javier Arenas para nosotros es un referente, es una persona muy apreciada, muy querida, es un ceutí casi, ¿no? Porque es una persona que nos ha visitado en múltiples ocasiones, tiene familia en Ceuta, es sobrino de Francisco Olivencia, y es una persona muy vinculada a Ceuta. Cuando él ha tenido competencias en el Ejecutivo Nacional, cuando ha sido ministro y vicepresidente del Gobierno, Ceuta ha sido siempre una prioridad, ¿no? Bueno, lo ha sido en general para los gobiernos del Partido Popular, pero en particular cuando Javier Arenas formaba parte del gabinete, ¿no? Javier es una persona que además transmite ilusión y optimismo de manera espontánea, quiero decir, no hace falta que dé un meeting como el que nos dio ayer, que por cierto fue bastante brillante y bastante motivador, para que nos transmita esa opinión. Y en la reunión que tuvimos en la sede, que tuvimos ocasión de charlar con él un buen ratito y tal, pues no, evidentemente nos transmitió optimismo, que hay que seguir peleando, que hay muchas personas indecisas a las que hay que seguir intentando convencer, y ese fue básicamente su principal mensaje interno. Quedan pocos días, 3 días. ¿A qué va a dedicar este último tirón de la campaña electoral? Pues a lo que me he dedicado durante los 15 días, junto con el equipo de titulares y de suplentes y el equipo del Partido Popular y nuestra caravana, como lo denomina algún medio de comunicación, a llegar al máximo posible de ciudadanos, a escucharlos, a escuchar sus inquietudes, sus intenciones y a proponerle nuestro programa y a proponerle nuestros objetivos para los próximos 4 años, ¿no? Ese es el sentido de la campaña electoral. Que hay un nicho muy importante, lo acabamos de hablar hace un momento, 12.000 parados, es un 13.000 parados, ¿no? ¿Qué le dice a ese colectivo? Bueno, que confíen en el Partido Popular, que confíen en el único partido que cuando ha tomado las riendas del Gobierno de la Nación ha supuesto creación de empleo, que hoy hay 1 millón de parados menos de los que había hace 2 años, que nos hemos comprometido a tener 20 millones de empleados en este país en el 2020, a razón de creando medio millón de puestos de trabajo cada año, y que solamente las políticas reformistas, liberales y basadas en la productividad que aplica el Partido Popular son las que pueden llevar a un buen ritmo. Que obviamente lamentamos la situación y que esperamos que la recuperación económica que se está produciendo en el conjunto de España llegue también a su casa, a la casa de esa persona que está desempleada, pero que indudablemente que piensen bien el voto, que piensen que las alternativas que se les están ofreciendo no les van a llevar previsiblemente a la creación de empleo, y que nosotros, bueno, pues apostamos por un desarrollo económico que hemos demostrado puede suponer la creación de empleo. Guillermo, hasta aquí hemos llegado con nuestra entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosa más a lo que hemos hablado, si quieres hablar de algún aspecto concreto, nos quedan segundos. Pues nada, daros las gracias a vosotros por darme la oportunidad de charlar un ratito y de comentar un poco mis impresiones. Darle las gracias a los ciudadanos por la acogida que nos están dando y bueno, pedirle exclusivamente que el día 20 de diciembre voten, que es muy importante ejercer el derecho a votar y que bueno, si además encima votan al Partido Popular, pues yo estaré encantado, pero en cualquier caso animar al voto. Vale, pues muchas gracias, Guillermo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra entrevista de hoy. Mañana tendremos la última entrevista relacionada con las elecciones. Estará con nosotros el candidato también del PP al Congreso de los Diputados, Juan Bravo. Y bueno, seguiremos hablando con él de cómo va la campaña, de los temas importantes y analizaremos ya con él pues, los últimos mensajes, los últimos hechos que hayan ocurrido tanto a nivel local como a nivel nacional. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy y les emplazo hasta mañana a la misma hora. Muchas gracias.